Canadá es una nación reputada internacionalmente como tolerante y libre. El segundo país mayor del mundo reúne una compleja sociedad en la que la integración de las diversas razas y costumbres es una de sus principales características. En los estados del oeste, Columbia Británica y Alberta, se pueden contemplar algunos de los paisajes más bellos de la Tierra. Sus costas cobijan una importante fauna marina y en sus lagos y montañas, prácticamente vírgenes, se puede disfrutar de una naturaleza excepcional en cuya conservación ponen gran esfuerzo los canadienses. Naturaleza y urbe, integradas entre las montañas y los bosques, sus ciudades albergan, junto a una singular forma de ver la vida, una arquitectura contemporánea que constituye uno de los hitos del arte moderno. Columbia y Alberta también cuentan con una peculiar historia que les hace mirar siempre hacia el futuro. Tolerancia, ecología, historia y desarrollo. Un territorio abierto que ofrece múltiples facetas. Todos los países poseen su propia aventura, pero solo en los más privilegiados su pasado se une con la epopeya y la leyenda. Canadá es una joven nación que mima su reciente historia, la épica de la conquista de un territorio inalcanzable, el dominio de una geografía abrupta y poderosa, el trayecto iniciático de los pioneros, el desasosiego de los colonos y el mítico mundo de la pradera. Pero una joven nación puede ocultar un viejo país. En estas tierras susurran los ecos de otra historia más antigua, diferente a la del hombre blanco y quizás por ello silenciada. Estos guías, pertenecientes a la tribu Nootka, muestran a los visitantes los territorios en los que transcurrió la vida de sus antepasados. Al hacerlo, al mismo tiempo que consiguen unos ingresos necesarios para su subsistencia, recorren un sendero imaginario que les une con su pasado y vertebra su futuro. Los dibujos de las canoas, la forma de los remos y los atuendos rememoran algunas de las tradiciones de este pueblo que junto con los Makah eran los únicos en toda la costa noroeste que cazaban ballenas. Del mar obtenían el alimento, la ropa y los utensilios provenientes de la caza de los mamíferos marinos y los peces. Nimuit cuenta a los viajeros las vicisitudes de la vida de los nativos y les habla de una antigua leyenda de unos osos que acogieron a un bebé huérfano perdido en el bosque y lo criaron. Transcurrido un tiempo, unos cazadores mataron a los osos y llevaron al niño a su aldea. El niño les enseñó la bondad y las costumbres de los osos, por eso los miembros de la tribu dejaron de cazarlos y de comer su carne.
El oso es un símbolo, un fetiche, en el que convergen los mitos y la magia de multitud de tribus indígenas de Norteamérica. La tradición oral de estos pueblos trae otras fábulas que relatan cómo un indio cazador hirió a una osa, quedando él también maltrecho. Recogido por los osos, fue curado y convivió con ellos, aprendiendo su lenguaje y sus hábitos. Llegó a casarse con la osa a la que había lastimado. Cuando volvió con los seres humanos, les enseñó muchas hierbas medicinales y el secreto de los bosques. Se asociaba a los osos con un espíritu de inmortalidad que otorgaba a los hombres protección. El alma del ser humano podía transformarse en oso, transmitiendo a sus descendientes su fuerza. La experiencia del ancestro otorgaba el derecho a pertenecer al clan del oso y portar orgullosamente máscaras que lo representaran. Los osos que el viajero actual puede contemplar en su peregrinar por el paisaje se transforman hoy en testimonio de la riqueza natural y cultural que aún encierran estas tierras canadienses plagadas de misterios. Las narraciones transmiten la ideología de unos pueblos que convivían armónicamente con la naturaleza. Entre la Columbia Británica, Alberta y el sur de Alaska, habitaban además de los Nootka hasta 70 tribus indígenas: Salish, Kwakiut, Beyacola, Shimian, Haida. Con lenguas y culturas diferentes, les unía la relación con su entorno natural. No pretendían dominar la tierra, sino convivir con ella. La tierra era dadivosa y de ella extraían lo que les era necesario. El litoral pacífico, la cordillera marítima y la gran cadena de las montañas rocosas guardaban todas las riquezas. Los bosques les proporcionaban sustento y pieles de los ciervos, las martas, los bisones y los castores para resguardarse y para construir sus tiendas o tipis. Los árboles les daban la madera para las canoas, las casas, las cestas, las esterillas y las capas. Cada animal que cazaban tenía su espíritu, y matarlo sin necesidad atraía la mala fortuna. No existían fronteras entre los espíritus de los hombres, de los animales y de las plantas. Y en su arte y sus tradiciones, sus almas se fundían. Unas de las obras artísticas más representativas de las tribus del litoral de Columbia son los llamados postes o tótem. El árbol, transformado en madera tallada, genera lenguaje. Cada tótem tiene un significado distinto. Reflejan la historia, las vicisitudes y los derechos conseguidos por las familias a través del tiempo. Como dice Ben, de la tribu Haida, cada viruta representa a una persona que ha muerto para que yo pueda estar aquí y transmitir nuestra cultura. Ben trabaja conjuntamente con Wayne y con Jan Dekemer en Capilano para rescatar y revivir las huellas de su cultura autóctona, oscurecida durante demasiados años. Nachti Wutsea Wutsuti Klita
Watsi. Jan Dekemer nos dice que pertenece a la familia Koratame y que la talla que está haciendo es del pueblo Kligue del río Taco. Hastige Hateltan. Yanikinied. Since Yestuko Achti. La máscara lleva los colores familiares y se usa en las danzas. Aunque la situación de los indígenas en Canadá nunca fue comparable al genocidio sufrido por sus hermanos de raza en el país vecino de los Estados Unidos, no es menos cierto que estos se vieron abocados a una situación de marginalidad, donde la represión, justificada por leyes injustas, desempeñó un importante papel. Las autoridades británicas y los colonos intentaron la integración del indio obviando su mundo y su cultura. Muchas veces separaban forzadamente a los niños de sus padres para enviarlos a escuelas en las que olvidasen sus ritos y tradiciones y donde se les prohibía hablar en su idioma secular. Hoy algunas de las expresiones de estos pueblos pueden sentirse en el Museo de Antropología de Vancouver, donde se acumulan retazos de memoria que guardan una compleja cultura. La colocación de un tótem requería la celebración de un potlatch, palabra que en lengua chinook significa dar. Era una fiesta en la que los promotores reunían comidas y enseres con los que agasajar a sus invitados. Si estos aceptaban los regalos, reconocían los derechos de la familia anfitriona a los privilegios expuestos durante la reunión. Utilización de símbolos, bailar las danzas o pertenecer a una estirpe o clan. Los potlatch fueron prohibidos, pues las autoridades y sus delegados no entendían el sentido del dar que se practicaba en dichas ceremonias. Les parecía un gasto inútil. Su deseo era convertir a los indios en agricultores y que éstos invirtiesen sus bienes en la compra de semillas, con lo que además enriquecían a los comerciantes blancos y al gobierno encargado de vendérselas. A pesar de la persecución, los potlatch siguieron celebrándose en la clandestinidad y el alma del indio pervivió entre la oscuridad de la larga noche. El descubrimiento de América había convulsionado el mundo. Hombres y mujeres de la vieja Europa buscaban nuevos caminos en los que encontrar una felicidad anhelada. Pero para una gran mayoría, la dicha no se encontraba en el disfrute, sino en la riqueza. Y todos querían poseerla. El encuentro del hombre blanco con la portentosa naturaleza americana no le produjo sorpresa ni sobrecogimiento, como pueden causar a los viajeros actuales las orcas que se contemplan en los litorales, sino ansiedad por escudriñar la tierra y encontrar los cofres que custodiaban la gran promesa. Con el mismo fervor con el que en Sudamérica el mito del Dorado propició el descubrimiento de paisajes y pueblos hasta entonces desconocidos por los europeos, exploradores y marinos hispanos recorrieron estas costas del Pacífico canadiense en busca del paso que favoreciese el rápido comercio de las riquezas americanas con Europa o acortase con Asia la ruta de las especias. Es por esta causa por la que menudean los nombres españoles que caracterizan en esta zona a los distintos cabos, golfos o estrechos. Leyendas y mitos crearon ficticias historias y viajeros imaginarios como el marino español Ferrer Maldonado o el griego Juan de Fuca, que con espíritu visionario predicaron extraordinarias aventuras en un país que tan solo sus sueños habían explorado. La geografía se interpuso ante la ficción y la realidad se plasmó en 1774, cuando el español Juan Pérez llegó a estas tierras y trató con los indios Haida.
Pero la expedición que marcaría el destino de esta geografía fue la del capitán Cook, quien en su tercer viaje alrededor del mundo arribó a las costas de Columbia y reivindicó el territorio como posesión de la corona británica. Cook cuenta en su diario las distintas impresiones que le causan los nativos que le reciben con hospitalidad. A pesar de algún sobresalto recibido al descubrir en los regalos de un poblado costero cráneos y manos de algunos enemigos, prosigue su viaje hacia el litoral interior, estableciendo relaciones con numerosas tribus y culturas de las que le sorprende su pacifismo, señalando que no sabían ni agredirse. Al comerciar, repara en la riqueza de las pieles, sobre todo de la nutria marina, y en los cuantiosísimos beneficios que la venta de estas proporcionaría en lugares como China. El diario del capitán Cook se publica en 1784 e inmediatamente atrae la atención de los grandes comerciantes europeos sobre las tierras en las que se encuentran. La suerte de la Columbia británica y la de los indígenas que vivían en su seno estaba determinada. Los primeros tramperos fueron bien recibidos por las tribus que también se beneficiaron del comercio. Como dice el historiador canadiense Desmond Morton, los exploradores y colonos habrían muerto en mayor número y seguramente habrían abandonado su conquista si no hubiesen contado con la ayuda de los nativos, que enseñaron a los europeos sus métodos de supervivencia, su territorio y sus recursos. La moneda de pago no fue la misma, y pronto surgieron los conflictos. El escritor francés Jean-Jacques Rousseau, contemporáneo del capitán Cook, en su obra Origen de la desigualdad entre los hombres, dice: el primer individuo al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir «¿esto es mío?», y encontró a gente lo bastante simples para hacerle caso, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no le hubiera ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas, hubiera gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos y olvidáis que las frutas a todos pertenecen y que la tierra no es de nadie». La frase de Rousseau adquiría especial concreción en las tierras americanas. Los europeos traían consigo el arraigado concepto de la propiedad de las tierras y la necesidad de establecer un marco legal que lo amparase. Los indígenas americanos entendían la tierra de forma bien diferente, y en su pensamiento no cabía la propiedad privada de ella. No es difícil imaginar el estupor de los indios al escuchar del hombre blanco que las tierras en las que habitaban y en las que habían vivido sus ascendientes pertenecían desde entonces a los recién llegados. Un nuevo mundo se imponía en las vírgenes tierras del oeste canadiense, mientras otro se sumergía para siempre. En las montañas rocosas se escucha el susurro del amor del indio por la naturaleza, y el tiempo parece convertirse en su más fiel aliado. Es otoño, y las primeras nubes y nieves presagian el albor de una época en la que las montañas y los bosques se encierran para regenerarse. Aquí el paso del tiempo, el que abre nuevos caminos pero atemoriza al hombre, en lugar de corroer, preserva. Las montañas rocosas son la auténtica columna vertebral de Norteamérica, el alma que une el norte con el sur, las tierras más frías con los desiertos más cálidos, las geografías más despobladas con los territorios más habitados. En su recorrido unifican razas, lenguas y países, el clamor indio con la influencia británica o la civilización hispana. Partiendo desde el Canadá, atraviesan los Estados Unidos y se pliegan en México. En Canadá
acaparan toda su fuerza. Ocupando la Columbia Británica y Alberta, 30 de sus cimas sobrepasan los 3.045 metros de altura y sus glaciares y lagos retan a la imaginación. Encantamiento y soledad, pero también diversión. Antes de cerrarse en invierno, la Gran Cordillera ofrece todas sus dádivas. El tiempo, sus horas más alegres. Las condiciones geográficas más difíciles no impidieron el asentamiento de ciudades. Desde abril a finales de octubre, el clima es benigno y las gentes del norte lo aprovechan al máximo. Desde la ciudad de Banff se pueden explorar los parajes más bellos de las Rocosas y agencias como Dominion Tours acercan al viajero a los puntos neurálgicos. Desde ellos, siempre montañas, picos y lagos, y a su cobijo, osos, alces, caribús, muflones, lobos, coyotes. Naturaleza en estado virgen para satisfacer curiosidades y sueños. Pero no siempre estuvieron abiertos los caminos de la cordillera. Las montañas rocosas, con su eje transversal norte-sur, constituían una barrera infranqueable que impedía la comunicación este-oeste. Una frontera natural separaba las tierras del Atlántico del Pacífico.
De hecho, una de las condiciones que puso Columbia Británica para unirse al dominio del Canadá en 1871 fue la construcción de un ferrocarril transcontinental que, salvando las grandes montañas rocosas, le uniese con los territorios del este y con sus capitales Montreal y Quebec. Desde bastantes años antes, la búsqueda, desde el colonizado oriente canadiense, de un paso que atravesando las rocosas llegase al Pacífico, fue una obsesión para aguerridos exploradores que con su espíritu indomable hicieron crecer los nuevos países. Tras varios intentos, el escocés Alexander Mackenzie, navegando ríos, atravesando, gracias a la ayuda de los indígenas, senderos ocultos y escalando montañas, tras superar retos y naufragios como el ocurrido en el río Fraser, alcanzó desde el este la Columbia Británica. Su experiencia abrió la ansiada ruta del Pacífico, que permitió el tráfico de pieles y sobre todo el desarrollo de los países del oeste. Hoy, las montañas rocosas son mucho más accesibles, pero el hombre blanco ha aprendido a valorar la naturaleza. Los protegidos parques naturales que se encuentran en el seno de la ingente cordillera, Banff, Jasper, Yoho y Kootenay, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y constituyen el símbolo de la actitud de los canadienses con el prodigioso entorno en el que transcurre su existencia. Tal vez sea el legado de unas voces apagadas, el espejo en el que se reflejan unas antiguas ideas. Los ecos del sentido de la vida que pregonaban los nativos ondulan los lagos canadienses, y su idiosincrasia revive hoy con inusitada fuerza. Quizás porque, como dijo el poeta norteamericano William Carlos Williams, nada queda ya del gran nuevo mundo americano, salvo el recuerdo del indio. El desarrollo trajo otras gestas. En el mundo del oeste, las fronteras eran endebles, tan solo obstáculos efímeros que atraían a la ética para cruzarlos. Ninguna frontera era la última. La tenacidad y los nuevos adelantos tecnológicos impulsaron la fuerza necesaria para convertir en realidad la aspiración de comunicar por tierra el Pacífico con el Atlántico. La construcción del ferrocarril resume todas las proezas. Entre penurias sin cuento y aventuras estremecedoras, entre la tragedia y la felicidad, se tendieron vías, se construyeron puentes, se atravesaron gargantas, cañones, ríos y se vislumbraron las más escarpadas montañas. Los raíles de la Canadian Pacific marcan el nacimiento de una nación. El viajero actual puede rememorar estos acontecimientos y admirar la naturaleza a la que dominaron, disfrutando de los antiguos trenes de vapor que de primavera a verano surcan la geografía para beneficio del turismo más inquieto. Hoy, los nuevos y potentes trenes transportan personas y enseres, uniendo los más alejados confines, constituyéndose en móviles monumentos a la audacia de los hombres que lo hicieron posible. El ferrocarril alteró la sociología de un país. Nuevas ciudades surgen en torno a los raíles. El desarrollo propicia la llegada de trabajadores y emigrantes de todas las etnias. Columbia
conoce una época de gran prosperidad. Victoria, en la isla de Vancouver, se convierte en capital de unos territorios que quieren hacer suyas historias ajenas. En el Nuevo Mundo, la dependencia de la corona británica acentúa las tradiciones más costumbristas. Los antiguos habitantes quedan inmersos en los márgenes de una nueva sociedad que sale de su letargo. Hombres y mujeres provenientes de lejanos países hacen suya la incipiente nación. Victoria sigue siendo en la actualidad la capital política de Columbia y una escala imprescindible en los viajes del Pacífico entre California y Alaska. Pero es además, como verifican sus confortables hoteles, un importante destino turístico. El origen de la infraestructura hotelera también está ligado a la historia del ferrocarril. La compañía Canadian Pacific invertía sus beneficios en la construcción de hoteles que favorecían el asentamiento de comerciantes y viajeros al mismo tiempo que impulsaba el uso del tren. El Hotel Empress de Victoria es el más antiguo de la compañía y sigue siendo uno de los más emblemáticos. Aunque la cúpula de cristal de Tiffany's parece reconciliarlo con lo moderno, el hotel, como queriendo afirmar la aristocracia que le otorga su pasado, transforma alguna de sus actividades en ceremonia. En el lejano oeste, la ortodoxia de la tradición de la más refinada corte inglesa. That's great tea. I always take it black. Do you? Yeah, I was just following suit when you did. Actually, I don't know if they got yours on there. Would you like something tea? En su seno y en las transitadas calles de la ciudad conviven todas las razas. Desde el lejano oriente, los trabajadores chinos y japoneses llegados para la construcción del ferrocarril o la pesca del salmón trajeron con ellos sus tradiciones. Su forma de ver la vida se trasluce en su delicada visión de la naturaleza. Muchos de los jardines que ornamentan Victoria y sus alrededores llevan la huella del sol naciente. Pero algunos hombres buscan otros horizontes alejados de la naturaleza domesticada. Es la llamada de la pradera que invita a la aventura individual, a la búsqueda de nuevos senderos que no limiten sus vidas. Y en este trayecto, la soledad ante el paisaje impulsa el ir siempre adelante, adentrarse en un territorio en el que alimentar nuevas esperanzas en un país sin fronteras. Entre Columbia y Alberta, entre montañas y llanuras, se extienden tierras vírgenes en las que aún hoy el viajero puede encontrar los espacios abiertos, los lugares libres en los que el ser humano encuentra su grandeza. El refugio donde se esconden la historia y las leyendas.
tierra de tránsitos. El brillo de las aguas auríferas de sus ríos despertó fiebres insaciables. El oro fluía y un aluvión de personas de todas las razas y rincones recorrió estos parajes en busca de la fortuna anhelada. Una vez conseguida, las ávidas manos de los mineros dejaban escapar la riqueza en los salones de los más oscuros mundos donde habitaban los embaucadores de los sueños ajenos. Todo este mundo quedó reflejado en la literatura de Jack London, que no en vano tituló a la novela que hacía la crónica de estos sucesos como La llamada de la selva. Hoy la fiebre del oro es historia y, desaparecida el ansia, solo algunos habitantes solitarios de la zona ejercen de cuando en cuando la actividad. Brian Hoover nos explica que el trabajo de extracción del oro con las bateas es muy minucioso y que una vez extraído hay que mezclarlo con mercurio para que el polvo de oro quede definido. Desaparecidas ya las grandes concentraciones, su labor le dará al menos algún sustento, aunque su auténtico trabajo se desarrolla como vaquero en los ranchos de la zona. Estas tierras acogen también otras epopeyas. El mundo del oeste es también protagonista en el Canadá de las praderas. Y con él todos los mitos, el hombre solitario, los grandes horizontes, las heroicas mujeres y siempre el deambular hacia aún más allá. En la actualidad, todavía persisten los ranchos que siguen ejerciendo su actividad ganadera tradicional, sin apenas percibir cambios de cómo lo hacían siglo y medio atrás. Otros, como el rancho Echo Valley, sin perder su actividad, han transformado sus instalaciones para hacer revivir a los nuevos viajeros las antiguas costumbres. El recorrido se convierte en un viaje iniciático donde los grandes horizontes señalan una tierra sin fin en la que pervive la búsqueda. Halconeros, tramperos, indios, pistoleros, ganado, bisontes. El camino se transforma en celoso guardián de las tradiciones del antiguo oeste. Y el atardecer dota de contemporaneidad a los recuerdos. El auténtico cowboy sigue habitando estas tierras más allá de la nostalgia. I'm an all-around cowboy, I've won it 6 years in a row. I'm the all-around cowboy, meet the champ of the big rodeo. Made me some money, I've had me some good times. The falls that I've had have been few. Till the all-around cowboy fell head over heel in love with this rodeo queen. Well, I was the cowboy that says he would never be roped. She left me broken, she left me crying out there in
water grew. The moment I looked in her blue eyes, I knew I was gone. She smiled your lady, but the feelings I had were so strong. She showed the world what an all-around cowboy could do. She showed the world how an all-around cowboy could look like an all-around fool. She showed the world how an all-around cowboy could look like an all-around fool. El desarrollo hurtó la marginalidad a las tierras del oeste y con él aparecieron nuevos mitos, pilares de la historia de esta tierra. La Policía Montada del Canadá es uno de ellos. Creada en 1873, en Alberta construyó el Fort Macleod un año más tarde. Su misión era mantener el orden entre los colonos y establecer relaciones pacíficas con los pueblos indígenas. Tuvo que controlar las obras en la construcción del ferrocarril del Pacífico y templar los excesos de la fiebre del oro. Su tacto le valió el respeto. El jefe de los Pies Negros, Crowfoot, reconoció su valía diciendo: «Nos han protegido como las plumas de un ave las protegen en invierno». But because beaver was the fashionable item, that's why so much demand. We're almost trapped out of extinction. La antigua sociedad del intercambio, del comercio de pieles y de los aventureros fue dejando paso a una nueva agrícola y artesanal que sacó provecho de las magnas riquezas escondidas en la tierra. En el Parque Histórico de Calgary, el viajero puede experimentar las formas de vida de esta época. Todo funciona como hace un siglo, como si el tiempo no se hubiese sucedido. Los canadienses cuidan su reciente historia y hacen todo lo posible por no olvidarla, pero también por rememorarla. Atendida la ciudad histórica por personas voluntarias o por hombres y mujeres ya jubilados que dedican su tiempo a diversas actividades sociales, todo funciona con los mismos medios y utensilios de 100 años antes. Artesanía e historia vivas que se mantienen gracias al apoyo de todos. Las casas y talleres son auténticos y han sido trasladados desde sus antiguos lugares para ser remontados pieza a pieza y recuperar su antigua vida. Su mensaje se transmite uniendo generaciones y tejiendo hilos indelebles entre el pasado y la contemporaneidad. La Calgary actual es el resultado de esa tenacidad del canadiense para ir construyendo el presente sin olvidar su nueva historia. Ciudad conocida por la riqueza de su entorno petrolífero, que permitió un fuerte desarrollo económico, es hoy un ámbito moderno que recoge variopintos rascacielos. Es la ciudad más extensa de Alberta y goza de una singular actividad. Sus habitantes se enorgullecen de haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988, porque a partir de diciembre hasta mayo
la nieve se adueña de la ciudad y todo el bullicio de la primavera y el soleado estío desaparece cobijándose en el interior. El centro de la ciudad está unido por pasajes subterráneos y por pasarelas de tal manera que se puede transitar por todas las calles y entrar a todos los comercios sin salir al exterior. De esa manera, la vida puede proseguir inalterable, haciendo caso omiso al más pertinaz de los fríos. Solo el desarrollo económico y urbanístico puede permitirse obras de semejante infraestructura. Pero la bonanza económica no esconde las raíces de la ciudad que sus habitantes constantemente reivindican. Calgary es una ciudad ranchera, una ciudad del oeste, y en cualquier rincón, bar, café, discoteca o garito se encargan de recordarlo. Todos los años, desde 1886, celebran durante 10 días la conocida Estampida. En ella se reviven todas las escenas del más profundo de los oestes. Los nombres de los vaqueros más legendarios vuelven a protagonizar la vida en la ciudad. Chinoutri pervive, y con él el resto de los mitos, de las historias de los pieles rojas y de los cowboys. El oeste sigue teniendo horizontes de leyenda. Situada en un privilegiado emplazamiento en el continente, frente a la isla de su mismo nombre, entre los estrechos de Johnston y Georgia, se alza la ciudad de Vancouver. Desde comienzos del siglo XX, conoció un importante desarrollo. Sus dársenas eran el punto de encuentro de las mercancías llegadas del Extremo Oriente, y desde sus muelles se exportaban las grandes riquezas proporcionadas por estas tierras de Canadá: madera, minerales, trigo. Con el tiempo, una gran refinería de petróleo contribuyó a incrementar los beneficios de su economía. Vancouver es la ciudad más importante del Pacífico canadiense, eje de las comunicaciones de Columbia Británica. Su nombre rinde homenaje al navegante inglés George Vancouver, que en el siglo XVIII acompañó al capitán Cook en su segundo y tercer viaje y exploró estas tierras. La ciudad fue fundada en 1886 sobre las cenizas del pueblo de Granville, destruido por un incendio. Hoy Vancouver es una ciudad moderna que acoge una arquitectura contemporánea de primer orden y una incesante actividad económica y cultural. Alrededor de la avenida principal Robson Square, el cristal refleja los diversos estilos y materiales de los rascacielos, testimonio de la evolución de la arquitectura en el siglo XX, que proyectan su sombra sobre Gaston, el barrio antiguo. Allí, un edificio más humilde y pequeño consigue arrebatar el protagonismo a los gigantes que le rodean.
El Triangular Building, construido en 1909, acapara la atención. Está emparentado con el edificio neoyorquino conocido como La Plancha, del que es deudor de sus singulares formas. La idiosincrasia de la ciudad y de sus habitantes se traduce en sus esquinas y plazas sin dejar de sorprender. Es una de las pocas ciudades del mundo en las que se ha erigido un homenaje a un tabernero. Gacy Jack se empina sobre un tonel recordando a este exmarino que abrió un salón y entretuvo a sus coetáneos gracias a su conversación interminable. Cerca de él, el que dicen es el primer reloj de vapor del mundo. Desde 1870, su silbido recuerda cada cuarto de hora el imparable paso del tiempo. Pero lo que realmente transpira Vancouver es tolerancia y libertad. La formación de la ciudad y la bondad de su economía han servido de polo de atracción de numerosos inmigrantes de todos los países. Este aluvión de gentes de distintas procedencias caracteriza una ciudad multirracial y multicultural que, en el respeto por los demás y sus diferencias, adquiere su propia identidad. Por las calles pasean y viven personas de orígenes ucranianos, hispanos, árabes, británicos, japoneses, hindúes, chinos, centroeuropeos. Y todos ellos declaran su orgullo de sentirse y ser canadienses. No es el patriotismo añejo de antaño, sino un nuevo sentimiento de nacionalidad basado en la cotidianeidad de la vida y en la convivencia. El barrio chino de Vancouver es anterior a la misma ciudad. Los primeros asentamientos orientales llegaron para la búsqueda del oro en 1858 y se consolidaron 20 años más tarde con la construcción del ferrocarril en el que trabajaron multitud de obreros chinos. En la actualidad sigue dando la bienvenida a los numerosos inmigrantes asiáticos que llegan a sus calles. El barrio fue declarado zona histórica en 1970 y hoy, a comienzos del siglo XXI, sigue reproduciendo el incesante trueque comercial y el espíritu trabajador que ha caracterizado a sus habitantes. Pero lo que define a Vancouver no es solo su incesante vida comercial, sino la contemplativa, su sentido del ocio y del disfrute. La ciudad goza de un clima templado por las corrientes del Pacífico, que la diferencian de la geografía extrema del interior. Esta suavidad favorece la proliferación de especies vegetales y hace que Vancouver albergue bosques ecuatoriales centenarios. Sus habitantes se han encargado de protegerlos. Favorecidas por su privilegiada posición económica y social, sus gentes utilizan la ciudad libremente según sus deseos. Su realidad sirve de espejo a una planificación urbana que tiene más en cuenta las necesidades de sus habitantes que la especulación. El censo del casco urbano apenas llega a los 500.000 habitantes, lo que, dadas las dimensiones de la ciudad, permite a sus ciudadanos una libertad de esparcimiento difícilmente igualable. Vancouver es la síntesis del oeste canadiense. En ella conviven la naturaleza y la urbe, lo moderno y lo antiguo, las tradiciones milenarias y la vanguardia, las razas y costumbres más dispares. Y todo ello
se amalgama en un todo armónico sin estridencias, con la mayor sencillez. Contemporaneidad en las relaciones, en las personas, en la cultura. Un primer mundo aposentado en las riquezas naturales y económicas, pero también en la tolerancia, el sosiego y la paz. Un mundo al que aspiran con sus diferencias otros mundos, todos los mundos. Porque la utopía sigue estando en el oeste, en el sol poniente que siempre señala otras tierras, otras esperanzas, otras realidades por conquistar.